entender. En esta ocasión nuestro Señor tomó un niño. Cuando le preguntaron los discípulos, dice, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Vino él y para explicárselos, para no dar tantas vueltas, para que quedara claro, dice que llamó a un niño. Y le dijo, de cierto os digo que el que no se volviere como un niño, no puede formar parte del reino de los cielos. Entonces, ¿a qué nos manda esto? A que nos detengamos un momento y veamos el comportamiento de un niño. Porque muchas veces los niños decimos que solo sirven para dar lata. ¿Ya saben qué es? Para dar batería, dice, para molestar. Pero realmente no es así, hermanos. Todo padre que busca hacer de sus hijos personas de bien para la sociedad, busca en el desarrollo del niño forjar en todas las áreas posibles una persona de bien. Y comienza a educarlo, comienza a instruirlo, comienza a enseñarle. Y aquel niño comienza a aprender, comienza a dejarse guiar por su progenitor, comienza a poner en práctica los consejos de su progenitor. Comienza en el niño a obedecer a su progenitor. Cuando dice la palabra que nos humillemos ante Dios, entendamos algo. Humillarnos es someternos y sujetarnos a Dios. Eso es humillarnos, porque nosotros muchas veces tenemos humillar, dice, no, mire, lo humilló porque le dijo palabras que degradaron la personalidad. Y muchas veces nosotros confundimos, entonces tengo que andar degradado delante de Dios. No. Cuando decimos humillarnos delante de Dios, es someternos a su voluntad. Usted sabe que los niños están humillados a sus padres. Y no es porque el niño ande ahí todo apocado, no. Quiere decir que está sujeto a su padre. Quiere decir que obedece a su padre. Y nosotros, bueno, en mi caso ya soy abuelo y aquí creo que muchos ya tenemos hijos. Y podemos ver el comportamiento de nuestros niños. Mire, a un niño usted lo agarra y le jala la oreja porque fue necesario hacerlo. No porque usted esté enojado, sino porque la falta que cometió fue necesario jalarle la oreja. Va a llorar en el momento y se va a ir por allá. Pero al ratito el niño ya ha pasado el rencor. Amén. No guarda rencor. Fíjese que a un niño usted le puede, en su momento de enojo, los padres que se enojan y que todavía tienen la costumbre de enojarse con sus hijos, no lo hagan. Pero aquellos que lo hacen y le hablan fuerte a sus niños, sabe, al ratito el niño está otra vez ahí a la par hablándole. No guarda rencor. Y lamentablemente, yo no sé, quizás entre nosotros andamos personas que andamos rencores de hace 20, 30, 40 años quizás. No le hemos podido dejar. Cuando que la palabra nos dice, el que no fuere como un niño, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nos manda a que aprendamos ciertas cualidades del niño. Usted sabe que los niños son temerosos de sus padres. Ellos le temen al castigo. Dicen, no, tal cosa no lo hago porque mi papá me va a castigar. Pero muchos nosotros como cristianos no somos temerosos de Dios. Aunque ya sabemos que por lo que vamos a hacer o por lo que estamos haciendo, Dios nos va a castigar, lo hacemos. Amén. Aunque ya sabemos que no es correcto delante de Dios, lo hacemos. ¿Sabe qué significa? Hemos perdido el temor a Dios. Y si el Señor dijo y tomó de ejemplo a un niño, significa que nosotros debemos de no volvernos como un niño. No, tratar de entender esas cualidades, esas virtudes que tienen los niños. Sinceros. Que si usted no le da una instrucción correcta, él va a hacer lo que su inocencia y sinceridad le dice. Decirle que no estoy. Dice mi mamá que no está. Amén. Ya lo han hecho. Antes, oye, casi no, ¿verdad? Pero antes era normal que llegaba el cobrador a cobrar ahí cada 15 días o cada semana. Y si la mamá no tenía para pagar, le decía, ¿quién es el cobrador? Decirle que no estoy. Y salía el niño de su inocencia, dice mi mamá que no está. ¿Mentía el niño? No mentía, hablaba con sinceridad. Una sinceridad que a nosotros ya
Cuesta, amén. Pero esas son cualidades que Dios quiere que nosotros aprendamos. Por eso dijo el Señor, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué enseñanza entonces, hermanos, nos dejan los niños? Porque yo no creo, yo no sé si usted ya comprendió que tenemos que aprender de los niños. No sé. Normalmente somos nosotros los padres los que les enseñamos a los niños. Pero acá, de acuerdo a la palabra, nosotros, los viejos, tenemos que aprender de los niños. ¿Sí? ¿Entendemos? Así que hoy meditemos. Quizás cuando usted le hace un regaño fuerte al niño y se va por allá, quizás no sé, lo golpea, le pega, o le dice palabras hirientes, que yo espero que ya no hagan eso con los niños, porque los padres estamos para bendecir a nuestros hijos, no para dañarlos ni para decirles palabras feas. Pero inmediatamente al ratito, mira, fulano, venía allá para el niño, como que no ha pasado nada. Una de las cualidades que nosotros deberíamos de aprender de los niños. Hermanos, todo padre pone condiciones a sus hijos. El padre es el proveedor, tiene que dar vestuario, comida, tiene que velar por la salud, tiene que proveer un lugar donde habitar. Eso es normal en todo padre. Pero aparte de eso, condicionamos a nuestros hijos. Es deber de los padres mandarlos a la escuela. Pero aparte de eso, le decimos: mira, cipote, si te portas bien, si me pasas la materia, yo te ofrezco una bicicleta. Antes pedían bicicletas, hoy piden iPhone y otras cosas. Y decían: no, si te portas bien, si pasas con buenas notas, te voy a comprar una bicicleta. Condicionaban. Si su niño estaba fallando en alguna área y la maestra decía: mire, fíjese que su niño es bien distraído, no presta atención. Venía usted y condiciona: mira, hijo, si mejoras en esto y lo otro, yo a cambio te voy a dar este otro. Usted trataba de motivarlo. En otras palabras, condicionaba el elogio que usted va a entregar a cambio de que el niño mejorara en alguna de sus áreas. ¿Sabe? También nuestro Padre condiciona sus bendiciones para nosotros, sus hijos. Y yo creo que aquí todos somos hijos de Dios. Amén. Todos somos hijos de Dios. ¿Sabe? También nuestro Padre Celestial condiciona sus bendiciones para nosotros. Vea lo que dice Génesis 12 del 1 al 4. Dios en su corazón había dispuesto bendecir a Abraham. Pero no le dijo: te voy a bendecir ahí donde estás. No, le fue bien claro. La palabra dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Le estaba condicionando: yo te voy a bendecir, yo voy a hacer de ti una nación muy grande, yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan, pero vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Había una condición. No sé si me entienden. Había una condición. Sí, había una bendición, había una promesa de Dios de bendición para Abraham, pero también había una condición: salí de tu casa, salí de la tierra de tu padre, salí de tu parentela. En otras palabras, allí no te voy a bendecir. ¿Quieres bendición? Sal. Y mire, y dice la palabra que aquel hombre obedeció, salió de la casa de su padre, salió de su parentela y se fue a la tierra que Dios le había dicho que iba a ir a morar. No a donde él quiso, no, a donde Dios le había dicho que se fuera a morar. Y si usted lee, sigue leyendo toda la historia de Abraham, dice que fue uno de los hombres más prósperos y más ricos. Y no estoy hablando de prosperidad, porque el sermón no es de prosperidad. Pero fue uno de los hombres más prósperos y más ricos. ¿Por qué? Porque fue obediente a Dios. Porque había una bendición que para alcanzarla había que obedecer la instrucción que Dios estaba dando. Y nosotros, muchas veces, hermanos, hemos oído la instrucción, hemos oído la condición que Dios pone para ser bendecidos, pero no queremos. Y nos quejamos con Dios porque no vemos su bendición, nos quejamos con Dios porque no se abren las ventanas de los cielos. Pero el problema es que nosotros
no estamos cumpliendo la condición que Dios ha puesto para que derrame bendiciones sobre nosotros. Por eso el título, condiciones para la bendición. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Dios le dijo a Josué, no tengas temor, fíjese bien la promesa, como estuve con Moisés voy a estar contigo. Bonito, ¿no? Como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. La promesa es bonita, pero había una condicionante. Había una condición. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte este libro de tu boca. Nunca se aparte este libro. Mire cómo dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero no solo para meditar, sino para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Había una condicionante, sí, ahí está la promesa, ahí estaba y era fiel, pero había una condicionante. Yo no sé si ya vamos entendiendo, porque aquí todos queremos bendiciones, amén. Todos queremos bendiciones. Pero hemos prestado atención a las condiciones que Dios pide para que pueda derramar bendiciones en nuestras vidas. Hemos visto que condicionó a Abraham, condicionó a Josué y también condicionó al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor le dijo, este es mi pueblo, yo te he sacado, yo te he traído hasta acá. Camina en rectitud y yo te bendeciré. Era la condicionante. Usted conoce la historia de Israel, que cuando Israel se olvidó de Dios, se olvidó de guardar los mandamientos, a Israel le fue de mal en peor. Entonces, ¿qué significa? Sí, las promesas de Dios son verdaderas, pero están condicionadas a que nosotros como hijos estemos humillados delante de Él. Humillados significa estar sometidos, obedecer la voz de nuestro Dios. Porque cuando Israel olvidó las condiciones que Dios le había dado, Dios se apartó de ellos. Obvio, previo la advertencia que le enviaba Dios a Israel a través de sus profetas. Porque Dios enviaba profetas con un llamado al arrepentimiento, con un llamado a que se volvieran a los brazos, a los pies de nuestro Señor. Pero Israel no quiso. Y hermanos, nosotros muchas veces también Dios nos ha hablado a nuestras vidas. Dios ha tocado nuestros corazones a través de diferentes palabras, pero tampoco muchas veces nosotros queremos. En lugar de reconocer nuestro mal andar, nuestro mal vivir o nuestro mal actuar delante de Dios, lo que hacemos es endurecemos nuestro corazón. ¿Y sabe qué pasa? Dios habla a tiempo, pero cuando ve que ya las palabras ya no hacen efecto en nosotros, creo que actúa así como nosotros los padres con nuestros hijos. Que cuando nos cansamos de decirle a palabras al cipote que entienda, nos quitamos el cincho y le damos 1 o 2 hinchazos. ¿No entendiste con palabras? Va a entender con el látigo. Y lo mismo trata Dios con nosotros, porque dice que al que toma por hijo, lo disciplina. Amén. Condiciones para las bendiciones. Hermanos, en el nuevo pacto también hay condiciones para nuestras bendiciones. Ser hijos de Dios en Cristo Jesús. No significa, no, yo ya tengo a Cristo, ya tengo todo. No estoy hablando de salvación. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando de bendiciones. Porque muchas veces, hermano, mire, usted me va a decir, mire, pero la salvación no la pierdo. Yo puedo vivir pecando. Está bien, si usted eso ha entendido, viva su vida. Pero no estoy hablando de salvación, estoy hablando de bendiciones. Estoy hablando de bendiciones. Estoy hablando del socorro oportuno en nuestros momentos de aflicción. De eso estamos hablando. De que muchas veces nosotros queremos que Dios obre en nuestras vidas algo para lo que no hemos sembrado, para lo que no hemos trabajado. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y si nosotros no hemos trabajado, ¿por qué le exigimos a Dios que muchas veces obre en nosotros algo para lo que no hemos hecho?
Hermanos, la etapa de niño es bonita para la gran mayoría de niños. Y la realidad es que aunque no queramos, el tiempo va pasando y nos empuja a dejar de ser niños y volvernos adultos. Y el niño pasa su etapa de niñez, llega a la adolescencia, llega a la juventud, y viene la época en que el joven debe de volverse productivo. Productivo para la familia y productivo para las sociedades. Amén, porque no sé, yo creo que aquí como padres no quisiéramos tener holgazanes en nuestras casas, mantenidos a los 25, 30, 40 años. Amén. Tienen que volverse productivos espiritualmente también. No podemos vivir todo el tiempo siendo niños espirituales. Tenemos que crecer espiritualmente y llegar a ser adultos espirituales y productivos para el reino de Dios. Amén. Yo le pregunto ahorita, si hablamos de ser productivos para el reino de Dios, ¿qué produce usted para el reino? Y ahí como que todos nos quedamos, ¿y qué estoy produciendo para el reino? ¿Qué producimos para el reino? Porque llega la edad en que nosotros tenemos que volvernos en personas productivas espiritualmente para el reino de Dios. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, como adultos hay nuevas responsabilidades. Y estoy hablando de adultos espirituales. Las bendiciones vimos que estaban condicionadas en el tiempo antiguo para Israel y están condicionadas también para nosotros como iglesia en Cristo Jesús. También en el nuevo pacto en Cristo Jesús, las bendiciones están condicionadas para nosotros. No crea usted, yo ya acepté a Cristo, entonces ya puedo vivir como yo quiero. No, hay condiciones. Por eso dice Pablo, le explicaba a los romanos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Y yo le pregunto, ¿cuál es su sacrificio que ofreció hoy, esta noche, a nuestro Dios? ¿Cuál es el sacrificio que ha estado ofreciendo a Dios? Dice sacrificio vivo. ¿Por qué vivo, hermanos? Antes el sacrificio que se entregaba ante Dios era un corderito o uno de los animales aceptados según la ley, que se entregaba muerto. Pero ahora dice la palabra que nos presentemos delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. ¿Qué entendemos por un sacrificio vivo? Como el que Dios demanda de nosotros. No hay lugar a dudas. Es sacrificar los deseos de nuestra carne. Es sacrificar nuestro yo, sacrificar nuestro ego, sacrificar toda nuestra vanidad, sacrificar todo nuestro orgullo. Porque, hermanos, en el ego, en el orgullo, nosotros, aunque algunas veces el Espíritu toque nuestras vidas, le digo que por orgullo no lloramos. Amén. Eso quiere decir que hay algo que ahí todavía no está quebrantado por nosotros. No está quebrantado, perdón, por el Espíritu. No hemos entregado esa parte. Hermano, nosotros muchas veces aguardamos tanto ego, tanto orgullo, tanta soberbia, que resistimos a la palabra de Dios. Eso dice. Ni me gustó por lo que estuvo hablando, pero eso dicen. Fíjese de que mientras sea palabra, debemos de prestar atención, porque si la palabra lo manda, no lo manda el hombre, sino que lo manda Dios. Entonces muchas veces, hermanos, nuestra soberbia no nos deja que la palabra entre a nuestros oídos espirituales, sino que la resistimos. El problema no está que la resistamos. El problema está, hermanos, que cuando necesitamos el socorro oportuno de Dios, este tampoco llega. Porque Dios nos ha estado hablando y no hemos querido escuchar, no hemos querido oír. Y si hay condiciones para las bendiciones, una de ellas, entre las condiciones para las bendiciones, es que prestemos oído a la instrucción de nuestro Padre. Es que obedezcamos a su palabra. Es que nos sometamos a la voluntad de Dios.
es que no cambiemos el criterio bíblico por nuestro criterio. Es que no suavicemos la palabra o que la acomodemos a como nosotros queremos. No, tal cual está escrita, así de esa manera, pongámosla en práctica. Por eso le dijo nuestro Señor a Josué: medita en ella y ponla en práctica, porque entonces harás prosperar tu camino. Y nosotros, hermanos, sí conocemos la palabra, sí meditamos, quizás meditamos en ella, pero nos falta llevarla a la práctica para que esa palabra se vuelva vida en nosotros. Le pregunto, ¿cuál es el sacrificio que nosotros ofrecemos a Dios? Un sacrificio vivo, la disponibilidad de servir. Un sacrificio vivo, el deseo de alabar a Dios, la devoción por estar en su casa para ofrecer con nuestra propia boca, alabanza a Dios. Uno de los sacrificios que el hombre puede ofrecer a Dios, de acuerdo a la palabra, es sacrificio de alabanza. Es decir, que nuestra boca se llene hablando de Dios. No necesariamente es un canto, no. Sacrificio de alabanza, que nuestra boca se llene, como decimos nosotros, hablando de Dios. Que en todo lo que nosotros tenemos reconozcamos a Dios. Que en todo lo que somos reconozcamos a Dios. Amén. Esposa le dice, a nosotros como esposos, mire bien bonita su esposa, gracias a Dios. Amén. ¿O no? Y si a la esposa le dice, mire su esposo, más o menos, gracias a Dios también. O sea, en todo lo que tenemos, su casa, qué bonita, gracias a Dios. Mire qué bonito esto, gracias a Dios. Mire, ¿y usted por qué solo todo gracias a Dios? Porque sin Dios no soy nada, dígale. Su trabajo, gracias a Dios. Su salario, gracias a Dios. Su ascenso en el trabajo, gracias a Dios. Sus hijos, gracias a Dios. Todo lo que tenemos, gracias a Dios. Pero muchas veces, no hombre, esto me ha sudado. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le pasa? Esto donde yo estoy no es fácil. No, hermanos, si nosotros sin Dios no somos nada. Sacrificio de alabanza para nuestro Dios. Sacrificio vivo. Nuestra disponibilidad de ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Sacrificio vivo es presentarnos delante de Él sabiendo que hemos obedecido a la palabra en cuanto hemos podido. Le digo en cuanto hemos podido porque entiendo que como humanos hay veces las cosas se nos van a salir del control. Pero hay otras en que sí podemos dominarlas, pero preferimos mejor saltarnos esas cosas y hacer lo que queremos antes que someternos a la voluntad de Dios. No sé si me entendió esa parte. Porque hay veces sí sabemos y el Espíritu nos da fortaleza para dominar, pero otras veces aunque el Espíritu nos dé fortaleza para dominar, como que lo hacemos a un lado y actuamos nosotros como que si no fuéramos temerosos de Dios. Entonces, sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Hermanos, cuando nosotros empecemos a poner en práctica la palabra de Dios, le quiero decir algo. No va a necesitar clamar, Dios le va a bendecir antes que usted pida. Y si quiere, pruébelo. Pero cuando usted de verdad, cuando nosotros de verdad nos comencemos a someter a la voluntad de Dios sin querer quitar ni agregar nada a su palabra, ¿sabe? Entonces no va a tener necesidad de estar clamando porque Dios le va a proveer antes que tenga la necesidad. Y entonces seamos agradecidos con Él. Entonces seamos agradecidos con Él. Entre las condiciones para la bendición, aquí hay una muy dura para nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos. Amén. ¿De quién dice? De vuestro Padre que está en los cielos. ¿Queremos ser hijos? Ahí está la condición. Entonces es fácil decir yo soy hijo, sí, pero ¿qué tipo de hijo? Porque si en verdad queremos alcanzar las bendiciones, una de las condicionantes, quizás la más dura, es esta. Yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Y usted va a decir, con que antes oro por mí.
Y la palabra nos dice que oremos por aquellos que nos persiguen y nos ultrajan. Como ve que si usted no tenía razones para orar, es que yo cuando oro no sé qué decirle al Señor. Bueno, empiece a orar por sus enemigos, por aquellos que le hacen mal, ore por la vecina que le cae mal, ore por el compañero de trabajo que le esconde la comida, ore por ellos. Ya ve, ya entendemos de dónde, hoy por lo menos ya decir, mire, hoy sí ya sé por qué orar. Porque mucha gente es que yo no sé qué orar, yo me hinco y no sé qué hacer. Bueno, si es que nos hincamos, ¿no? No sé qué orar. Bueno, aquí dice, por vuestros enemigos, por los que nos maldicen, por los que nos aborrecen, por los que nos ultrajan y por aquellos que nos persiguen. ¿Para qué? Para demostrar que somos hijos de nuestro Dios en Cristo Jesús. Condiciones para las bendiciones. La próxima vez, hermanos, y vayamos madurando ya, la próxima vez que tenga la necesidad de una intervención de Dios, la próxima vez que tengamos esa necesidad de ese socorro oportuno, preguntémonos, ¿nos hemos sometido a la palabra? ¿Hemos cumplido las condiciones que Dios quiere para poder bendecirnos? Porque sabe, muchas veces la razón podría ser esa. ¿Por qué Dios no abre las ventanas de los cielos para nosotros? ¿Por qué Dios no abre esas puertas que están cerradas? ¿Por qué Dios no abre puertas de provisión para nuestras vidas? Quizás, hermanos, la causa la tenemos nosotros mismos. No es el enemigo, no es nadie más el responsable, no, nosotros mismos que oímos, escuchamos, Dios nos habla, pero como que la cosa no es con nosotros. ¿Quiere usted ser bendecido? Queremos alcanzar esas bendiciones, esas promesas que están ahí. De la misma forma que Abraham obedeció a Dios, obedezcamos nosotros. ¿Quiere usted ser bendecido? De la misma manera que Josué obedeció a Dios, obedezcamos nosotros. Como congregación queremos ser bendecidos. De la misma manera que Israel se sometió a la voluntad de Dios en sus tiempos, sometámonos nosotros y las bendiciones estarán sobre nuestras cabezas hasta que sobren y abunden. Le voy a invitar que cierre sus ojos por un momento. Dura es tu palabra, le dijeron los discípulos, pero yo le digo, más duro es vivir sin Cristo. Seguir a Cristo, mi estimado hermano, es más que ser parte de los números de una determinada congregación. Seguir a Cristo es hacer como hacen los niños, humillarnos, obedecer, tener temor a Dios, servirle de corazón. Porque a veces nuestra oración no es respondida, porque nuestra respuesta a la palabra que Dios nos da no es del agrado de nuestro Señor. Presentémonos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios y Él hará prosperar nuestra vida espiritual y material. Padre, gracias te damos, Señor, por hablarnos a nuestras vidas. Quizás, Señor, amonestarnos. Y quizás no encontramos dónde está el consuelo. O quizás dónde está la palabra de esperanza por la que yo venía hoy. O la palabra de consuelo que yo esperaba escuchar. No podemos dar palabras falsas o falsas esperanzas. Porque Dios no abrirá sus ventanas de bendición mientras nosotros no estemos humillados y sometidos a su voluntad. Dios no va a actuar a favor nuestro mientras en nuestro corazón no se haya sacado ese espíritu de arrogancia, ese espíritu de superioridad, ese espíritu de orgullo, ese espíritu de rebeldía. Necesitamos entender que Dios demanda de nosotros que en verdad seamos hijos de Él y que guardemos su palabra. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Yo pregunto si entre los que estamos hay alguien que aún no ha reconocido a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Yo le invito esta noche. Entregue su vida a Cristo, reconózcale como Señor y Salvador de su vida. Y cuando decimos reconózcale como Señor, es porque hay sometimiento a su voluntad. Entregue su vida a Cristo. Si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por hablar a nuestras vidas. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que confirme esta palabra en los corazones, Señor, de aquellos que abrieron sus oídos espirituales para poder escuchar
que puedan retener y ponerla en práctica, y que entonces, mi Dios, esas promesas de bendición que alcanzaron tus siervos por la obediencia, también las podamos alcanzar nosotros. Gracias, Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares y permita, oh Dios, que en el próximo culto podamos estar acá para glorificar su nombre una vez más. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.